Bueno, buenos días. Ya son las 11:05, así que vamos a comenzar. Primero que nada, muchas gracias a todos por participar, por haberse conectado. Unas gracias especiales a Jimena Mendoza, gerente general de LHH de BEM Perú, que nos está acompañando hoy liderando esta muy interesante presentación. Estamos todos en una coyuntura sumamente complicada por el tema de la cuarentena, el tipo de trabajo que tenemos, el trabajo no para, tenemos más carga de trabajo y todo se nos cruza en casa con la familia. Hay experiencias bonitas, pero también a la hora que todo se cruza y se interrelaciona, hay mucho estrés, muchas emociones bajas y altas. Así que nada, es bien importante poder rebotar y poder ser resiliente en una situación como esta. Así que Jimena nos va a ayudar y nos va a llevar por una presentación muy interesante y con su gran experiencia. Le paso la posta. Gracias a todos. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias a ustedes en March en general por dejarme tener este espacio con todos ustedes. La idea es que puedan, si bien va a haber un espacio de preguntas al final, si es que alcanza el tiempo, si es que alguien tiene alguna pregunta durante la sesión, no duden en escribirla en el chat. Yo constantemente estoy viendo las preguntas o comentarios que puedan estar haciendo ahí. Es más, les fomento a que hagan comentarios si es que hay algo que les hace sentido, si es que hay alguna experiencia que puedan contar, para que de esa manera puedan todos aprender de este espacio que agradezco nos dediquen a nosotros. El tema de hoy es sobre resiliencia y aquí empiezo con la primera pregunta o comentarios de ustedes, que es, lo primero que vamos a hacer es entender qué es resiliencia, y creo que es un término que se usa mucho, que está como de moda en este entorno, pero la realidad es que es algo que existe hace mucho tiempo y que estoy seguro ustedes es un término que lo manejan bastante bien. Y quería un poco poner sobre la mesa qué entienden ustedes por resiliencia, que es para ustedes qué es resiliencia, y les pido me lo escriban en el chat. Como les digo, es algo que escuchamos mucho, ¿no? Decimos, no, hay que ser resilientes, la resiliencia es muy importante, hay que volvernos más resilientes, o tal persona es resiliente y por eso le va bien. ¿Qué es para ustedes la resiliencia? ¿Qué es lo que ustedes entienden por resiliencia? ¿Alguien se anima a escribirlo en el chat? ¿Qué entienden por resiliencia? Voy a esperar unos segundos para ver y asegurarnos que todos tenemos un entendimiento claro sobre lo que es la resiliencia. Los que están siendo un poco tímidos aquí en preguntas y respuestas, es la actitud de cómo uno afronta una situación crítica. Exacto, esta parte tiene que ver con la actitud ante una situación crítica. Es la capacidad de rebotar o recuperarnos, efectivamente, es poder salir adelante a pesar de problemas y situaciones difíciles, cómo superar circunstancias traumáticas en nuestra vida. Es un tema de superar, salir adelante, tiene que ver con actitud, definitivamente. Me encanta lo que pone Yolanda, que es una capacidad aprendida para afrontar situaciones difíciles. Y todas las definiciones que han puesto ustedes son definiciones que tienen algo de cierto, y la realidad es que no hay una sola definición de resiliencia. Acá les pongo un poco algunas definiciones que hay en los diferentes diccionarios, ¿no? Es la habilidad de recuperarnos, tiene que haber una recuperación o adaptarnos a un infortunio o cambio. Algo muy importante es que la resiliencia es adaptarnos a cualquier tipo de cambio. Lo que pasa es que normalmente nosotros lo pensamos a cambios negativos o temas o infortunios, como bien dice así, ustedes comentaban situaciones difíciles, pero en general es poder adaptarnos a un cambio en general. Los positivos nos cuestan menos y estamos esperándolos, y por ende es algo que no nos genera tanta preocupación, y sin darnos cuenta, aún esos cambios positivos nos vuelven resilientes también. Otra definición es que la habilidad para aceptar, recuperarnos y crecer. Muy importante también crecer frente a situaciones de estrés, la capacidad de recuperarnos rápidamente de dificultades, y todos coinciden, lo comentaban, y por eso decía que me encantaba la definición que había puesto Yolanda, que es una capacidad aprendida. La resiliencia es una habilidad y puede ser desarrollada y aprendida. La resiliencia no es un talento nato, no es como alguien diga, ah, tiene oído musical, es muy bueno para las matemáticas, se le da muy bien con la palabra, es algo que realmente podemos aprender.
¿Cuál es la definición que nosotros en LHH usamos y sobre la cual nos vamos a basar? Es un poco el conjunto de lo que hemos visto antes, que es la habilidad de recuperarnos de una manera rápida, de recuperarse rápido, y seguir operando de una manera positiva, aún ante estresores y cambios. ¿Y por qué es importante la palabra positiva? Es porque a veces nos recuperamos, pero estamos como con esta nube gris encima, ¿no? Y lo único que pensamos es, yo me recupero, ok, entendí que esa es la situación, pero todo está mal, nada funciona, me gustaría que las cosas fueran como antes. Y la idea es poder realmente sacar el mejor provecho de la situación, entender que hay cambios, entender que las cosas no están igual, y con eso, ¿cómo vamos a aprender? Y es un poco lo que vamos a ver ahora. ¿Qué nos dicen las investigaciones? Es que claramente hay factores personales que nos ayudan a la resiliencia, las experiencias que tenemos, podemos ser más o menos propensos al cambio, menos resistentes, pero hay factores personales, sobre todo las experiencias vividas. Nos permiten rebotar, como bien ponía Benito, y rebotar además mejor de como estábamos antes. Y como les decía, es algo que podemos aprender y podemos ir mejorando. ¿Por qué es crítica ahora para los líderes y en general la resiliencia? La resiliencia nos permite, como bien dice este gráfico, primero lidiar de mejor manera con el estrés y con nuestras emociones. Lo segundo nos permite recuperarnos, rebotar de una mejor manera de como estábamos antes, ante esta situación en la cual nos estamos enfrentando. Situaciones que muchas veces, y esta es una clarísima, nosotros no teníamos ni planeado ni contemplado. Nos permite absorber altos niveles de cambio y mantenernos efectivos, nos permite absorber el estrés, nos permite realmente ser conscientes que va a haber algo mejor hacia adelante, ajustarnos ante el cambio y, muy importante, al ser resilientes podemos mantener altos niveles de productividad. Y es algo que hoy necesitamos ser productivos, necesitamos poder cumplir nuestros objetivos, dependiendo cuáles son los objetivos de cada persona. Si son personas que están en ventas, ustedes que están ayudando a tantas personas y están en contacto con estas personas que buscan ayuda, es muy importante que tengamos esos niveles de productividad y por ende el manejo de emociones también, lo vamos a ver más adelante. Entonces, definitivamente la resiliencia es una herramienta crítica, una habilidad crítica que debemos de tener en situaciones de cambio y sobre todo de cambios tan largos como los que estamos enfrentando. Cambios e incertidumbre, donde a veces pensamos, ya, estamos en agosto, creo que todos pensábamos que vamos a llegar a agosto y agosto va a ser un mundo mejor. No. ¿Será septiembre? ¿Será octubre? No sabemos. Más que un mundo mejor va a ser un mundo diferente, porque todos en nuestra cabeza estamos pensando en cómo va a ser. Y ante estas curvas de cambio una sobre otra, es importante mantenernos muy resilientes y mirar con optimismo hacia el futuro. Como comentan aquí además, no quedarnos en el problema, sino dar soluciones positivas. Es muy importante eso y lo vamos a ver en el primer factor de resiliencia. Nosotros en LHH tenemos este modelo de resiliencia donde vemos 4 factores críticos para poder desarrollar la resiliencia, y dentro de esos factores hay indicadores. Vamos a ir a uno por uno, quiero mencionarlos ahora. El primero es la actitud, lo segundo la capacidad que tenemos cada uno, el manejo de recursos y, muy importante, la orientación a la acción. Cada uno de ellos tiene un peso específico, cada uno de ellos es importante, y estoy segura que cada uno de ustedes tiene desarrollado más o menos cada uno de estos. A veces nos vamos solamente a uno, solo manejamos nuestra actitud y nos olvidamos de actuar, no necesariamente interactuamos y utilizamos bien nuestros recursos o desarrollamos algunas capacidades. Y es por eso es importante que seamos muy conscientes de poder trabajar los 4 factores para poder ser más resilientes y poder ayudar no solamente a nosotros, sino al resto. Entonces empecemos con el primer factor, que es el factor de actitud. Cuando hablamos de actitud, hablamos de 3 indicadores bien importantes. El primero es el optimismo. Creo que ustedes lo han expresado, algunos lo dicen como temas de positividad, pero es más que nada ver el tema con optimismo, tener una visión favorable de cómo van a pasar las cosas, que va a haber un resultado positivo, aún sabiendo que hay muchas cosas alrededor que se ven en color de hormiga, ¿no? Hoy escuchaba las noticias en la mañana, que estamos en el peor momento, etcétera, etcétera. Ok, ¿cómo veo esto de una manera positiva? La manera positiva es que tenemos que enfocarnos de cierta manera para poder no ver esto como algo terrible, ¿no? Entonces, es muy importante
en estos momentos y cuando uno está ante una situación de cambio, tratar de ver el lado positivo de las cosas. Ser optimista. Esto no quiere decir no ser realista. Esto no quiere decir no está pasando nada, querer tapar el sol con un dedo. No, al contrario. Esto implica aceptar realmente la situación, aceptar que hay un cambio, aceptar que hay un problema, aceptar que las cosas no son como antes, ni van a volver a ser como antes, pero decir, ok, ante esta situación, ¿qué de bueno le puedo sacar? ¿Qué de bueno puedo encontrar? En otras charlas que damos, que es de cómo trabajar de manera remota, por ejemplo, vemos, ok, ¿cuáles son los beneficios de trabajar de manera remota? Y encontramos una serie de beneficios. También encontramos una serie de retos. Pero es importante, y les dejo como tarea, como un ejercicio, que es, hagan una lista de las cosas buenas que les ha traído esta situación. Algo bueno les tiene que haber traído. Aun cuando hayan habido cosas no tan buenas y dolorosas, hagan una lista de las cosas buenas que les han traído. ¿Por qué? Porque es importante que en esos días que ustedes no se sienten tan bien, puedan mirar y decir, miren, estas cosas buenas han salido y más adelante probablemente vamos a ver algunos ejemplos. Con actitud también tenemos un tema que es la disposición. La disposición que tenemos nosotros a enfrentar esta situación. ¿Cómo nos comportamos ante situaciones como estas? Y es ser más abierto, más flexible. No decir, es que esa es la única manera en la cual nosotros sabemos hacer las cosas. No lo vamos a poder hacer porque esta es la manera en la que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Y muchas veces eso es porque tenemos miedo a no ser tan buenos haciéndolo de una manera diferente. Pues nuestra disposición tiene que ser de apertura, de saber escuchar, de poder abrir nuestra mente a tener ideas creativas, imaginarnos cosas distintas, y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho en esta pandemia. De hecho, tener la disposición de estar aquí sentados, escuchando una pantalla, en vez de estar yo parada en una sala conversándoselo a ustedes, donde muchas veces decíamos, no va a tener el mismo impacto, la gente no se va a quedar enganchada, y finalmente hemos descubierto en estas ya 20 semanas que efectivamente se pueden hacer cosas de una manera diferente. Entonces, tener esta disposición, esta apertura, y no estar siempre cerrados a decir, eso no funciona, eso no va a poder funcionar, a la gente no le va a poder gustar. Entonces, tenemos que tener esta actitud de una disposición de poder ver las cosas de una perspectiva diferente. Y el último punto dentro de actitud es el tema de la conciencia. Conciencia que va muy de la mano con la inteligencia emocional, de la cual vamos a hablar en unos minutos, en la cual tenemos que tener una capacidad de observarnos a nosotros y observar al resto. Y empiezo muy importante con observarnos cada uno a nosotros mismos y ver cómo me siento yo, cómo estoy yo hoy. Yo soy aquella persona que está poniendo las trabas, yo soy aquella persona que está influyendo en el miedo, en la incertidumbre del resto. ¿Cómo me estoy comportando yo? Antes de podernos observar al resto también. Y es muy importante tener conciencia de las otras personas también, qué están sintiendo, qué emociones están pasando, qué les preocupa, en qué son buenos y en qué no son tan buenos, para así podernos apalancar mejor los unos a los otros. Sobre el tema de conciencia, es muy importante la actitud que tenemos y la conciencia que tenemos ante el estrés. Creo que cualquiera de nosotros, y si hago la pregunta ahorita, empezarían a llover las respuestas diciendo yo, que es, ¿quién ha sentido que está bajo estrés en estos momentos? Y la primera situación que uno piensa es, no quiero tener estrés, no quiero sentirme estresado, el estrés es malo, y por supuesto, el estrés ante cierto nivel de estrés, obviamente es malo. Pero de hecho el estrés, se ha comprobado en muchos estudios, que el estrés es aquello que nos impulsa a pensar de una manera diferente. Nos saca de nuestra zona de confort, realmente, y nos vuelve más creativos, nos hace que nosotros realmente tengamos una flexibilidad cognitiva, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajar el estrés, hay que asegurarnos de estar en el lado bueno del estrés. En esta tabla que les quiero enseñar, en este gráfico, perdón, la línea horizontal es el nivel de estrés. Y como ven, en la primera mitad, y cada quien ese nivel de estrés, si alguien me dice cuánto es ese nivel de estrés, cuántos días de estrés, cuántas horas de estrés, cada quien lo tiene que medir. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden manejar mucho mejor el estrés dependiendo de su resiliencia,
y dependiendo obviamente qué les ha generado el estrés. Pero en un buen estrés, lo que nos genera es sacarnos de la zona de oxidación, sacarnos de nuestra complacencia, estimularnos y retarnos, y nuestras habilidades, nuestro performance mejora. Porque estamos actuando bajo presión, bajo estrés, bajo una situación en la cual muchas veces uno dice, no sé cómo se me ocurrió eso, y si no me hubiesen puesto bajo ese nivel de presión y estrés, no lo hubiera pensado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno llega a un límite, y como les digo, este límite para algunas personas puede ser aquí, algunas personas puede ser mucho más acá. La curva es distinta para cada uno. Y cada quien tiene que saber cómo funciona su curva. Porque ya llega un punto en el cual ese estrés ya te hace sentir que estás incómodo, fastidiado. De hecho, empiezas a sentir hasta temas físicos, no solamente mentales. Empezamos a realmente no funcionar, nos bloqueamos, no encontramos ideas creativas, todo está mal, y llega un punto en el cual nuestra habilidad está muy por debajo de lo que estábamos antes. Es cuando dice que llegamos en el burnout, que nos quemamos y que necesitamos unos días libres para poder volver a un nivel de estrés adecuado. Entonces es importante que cuando estamos en un cambio continuo, nosotros seamos conscientes, esa conciencia de la que hablábamos, de cómo estamos con el nivel de estrés y tomar acción. Y para el tema de manejar el estrés, algo que es muy importante, una habilidad que es muy importante, con el segundo punto que es con capacidad, pero creo que es importante mencionarlo acá, es el tema de la inteligencia emocional. Y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué es para ustedes inteligencia emocional? ¿Qué entienden por inteligencia emocional? Muchas personas usan la definición tal cual, ¿no? Es qué tan inteligente eres emocionalmente, pero eso es como que no da un significado. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia emocional? Les voy a pedir que lo escriban nuevamente en el chat, lo pueden poner en el Q&A, mejor que lo pongan en el chat, así veo esa pantalla. ¿Qué entienden por inteligencia emocional? ¿No? A ver qué ideas me pueden compartir para poder compartirlo con el resto. Es la habilidad de manejar las emociones, efectivamente, manejar nuestras emociones. Tiene que ver con eso, definitivamente es parte de la definición. Muchas gracias, César. ¿Alguien más? ¿Cómo actúas o reaccionas ante situaciones adversas o positivas con otros? Capacidad de controlar, manejar y controlar las emociones. Sheila comenta que también tiene que ver con identificar y controlar tus emociones. Muy bien, efectivamente. Tienes primero que identificarlas para poder controlarlas. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Poder reconocer nuestras emociones y sentimientos tiene que ver definitivamente con inteligencia emocional. Muchas gracias. Y efectivamente, el tema de inteligencia emocional, no podemos quitar la palabra emociones de por medio. Tenemos que reconocerlas, tenemos que identificarlas, tenemos que controlarlas, comprenderlas y utilizarlas. Muy bien. Juan acá comenta algo que es muy importante, y con esto voy a dar paso a la definición, que es reconocer nuestras propias emociones y la de los demás. Efectivamente, muchas veces cuando hablamos de inteligencia emocional, nos enfocamos en nosotros. ¿Qué también manejo mis emociones? ¿Qué también controlo mis emociones? ¿Qué también identifico mis emociones? Pero la realidad es que la inteligencia emocional tiene que ver con cómo reconocemos y regulamos, ustedes lo han dicho tal cual, identificamos, controlamos, varios sinónimos, reconocemos y regulamos nuestras emociones, pero también las emociones de otros. No solamente las nuestras. Nosotros tenemos que ser un catalizador del resto, identificar las emociones del resto y tomar acción para poder, tanto para nosotros como el resto, los demás, poder tomar las mejores acciones hacia adelante, ¿no? Es, como comenta Mariana, es gestionar satisfactoriamente las emociones para desarrollarme de forma positiva con los demás. Tal cual, y en interactuar con los demás, tenemos que nosotros saber cómo está el resto, cómo se sienten los otros, en qué tipo de emociones están y en qué nivel de esa curva de estrés se encuentran. Nosotros con el tema de inteligencia emocional, si quieren pueden tomar la foto de esto, igual después les van a pasar un resumen de esta charla, no se preocupen. Con el tema de inteligencia emocional, hay 6 elementos que es importante tener en inteligencia emocional. Si es que les hacen algún test de inteligencia emocional, probablemente les van a medir alguno de estos 6. Hay muchas vertientes de inteligencia emocional. Las que están en morado, las primeras, lila, las primeras que les voy a comentar, tienen que ver con nosotros, ¿ok? Con lo que ustedes comentaban que eran nuestras emociones. Lo primero
es tomar conciencia de nuestras emociones, la autoconciencia. La regulación, regular esas emociones que ya tomaron conciencia. A veces decimos, voy a regular mi emoción, pero no sabes qué emoción estás sintiendo de verdad. A veces piensas que tu emoción es angustia, que tu emoción es tristeza, pero no identificas realmente. Entonces la autoconciencia, identificar bien sus emociones es muy importante. Y el tercer punto es la capacidad de poder comunicarnos con otras personas la emoción que queremos comunicarle al resto. Y esto es muy importante en este momento, porque nosotros debemos de poder regular nuestras emociones y al comunicarnos con otros, expresar la emoción que queremos expresar. En posiciones como las de ustedes, en posiciones de líderes también, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener es, si nosotros estamos asustados, si nosotros estamos angustiados, si nosotros estamos tristes, tenemos que ser conscientes que nos sentimos así, tenemos que regular esa emoción y tenemos que expresar una emoción de tranquilidad. Podemos decirles que, obviamente eso no quiere nuevamente tapar el sol con un dedo, pero no podemos salir y hablar con otras personas y contarles lo angustiados que estamos, los tristes que estamos, lo preocupados que estamos, porque vamos a preocupar más al resto. Podemos comunicarlo, sí, pero con ecuanimidad, con tranquilidad, porque lo que queremos es poder expresar una emoción, un sentimiento, que es lo que el otro necesita escuchar. Los otros tres, los que están más como color fresa, digamos, son aquellas, esa es la parte de la inteligencia emocional que tiene que ver con los otros, donde tenemos que ser conscientes de identificar los sentimientos de los otros. Uno puede estar tranquilo, uno puede estar triste, uno puede estar emocionado, pero es importante que nosotros sepamos cómo se siente la otra persona, para nosotros poderles dar el apoyo que necesitan ante esa emoción. Tenemos que poder influenciar en esa emoción, en ese sentimiento, en ese pensamiento. Si la persona está muy angustiada, tenemos que influenciar en esa angustia y tratar de sacarles y darles un poco de optimismo. Pero si nosotros no lo detectamos y nosotros no regulamos nuestra emoción, no vamos a poder influenciar en ella. Y la empatía es algo muy importante, de lo cual creo que muchos hablamos, que es poder ser capaz de sentir lo que los otros están sintiendo. Entonces, no es solamente un tema de saber cómo me siento y controlarlo, sino es saber qué estoy sintiendo, controlarlo, expresar el sentimiento adecuado en ese momento, para, sabiendo cómo está el resto y qué necesita, poder influenciar en sus emociones. Y influenciar en sus emociones siendo empáticos, habiendo entendido cómo se sienten ellos, aun cuando nosotros no nos sintamos. Entonces, la inteligencia emocional es una capacidad muy importante, es una mezcla entre la actitud, porque tenemos que tener cosas en la actitud, y capacidades que vamos a ver más adelante. Y como habíamos dicho, es un tema de manejo de emociones. Acá hay un quote que a mí me gusta mucho de Charles Kettering, que dice, ¿no? Las personas son muy abiertas de mente acerca de cosas nuevas, siempre y cuando sean exactamente iguales a las antiguas. Y esta es la emoción que las personas tienen, la emoción de no querer dejar ir, la emoción de no querer soltar, de miedo hacia las cosas que no son iguales a antes. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso cuando pensamos y hablamos en temas de nuestra actitud. Vamos a pasar al segundo factor, que es el factor de la capacidad. ¿Qué cosa es la capacidad? Son las competencias que tenemos, esas destrezas que hemos ido adquiriendo a lo largo del tiempo, que nos permiten hacer las cosas de una buena manera. ¿Qué es lo que pasa cuando vemos situaciones como estas? Y cuando finalmente fue algo que nos cayó de sorpresa y no habíamos desarrollado las competencias para cómo actuar ante una pandemia. No lo habíamos desarrollado. Básicamente, ¿por qué? Porque no habíamos estado expuestos. Ayer conversaba, de hecho, con mi mamá y le digo, qué loco que hablamos mucho del tema, pues, ¿no? De cuando ha habido enfermedad B, la Primera Guerra Mundial y todo lo demás. Y yo en las últimas semanas he estado leyendo mucho sobre la pandemia de la fiebre española. Digo, nadie lo tenía claro. Nadie ni siquiera se acordaba. Yo nunca había visto una foto de esa famosa pandemia. Y fue algo muy importante en la historia mundial. Pero como pasó hace tanto tiempo y fue algo tan puntual, de hecho la gente quiso olvidarse de eso.
Y no teníamos competencias desarrolladas para manejar algo como esto, claramente. Ni habilidades duras, y mucho menos habilidades blandas para hacerlo. Una capacidad muy importante es la solución de problemas. ¿Por qué? Porque se nos están presentando muchos problemas. Y el enfoque no es solamente identificación de problemas, sino en solución de problemas. Identificar problemas es como más fácil. A veces no vemos el problema subyacente, pero nos enfocamos mucho, como vimos en la parte de actitud, en cuál es el problema, en la parte fea, en la parte mala, pero tenemos que ver con optimismo, ¿para qué? Para poder solucionar problemas. Para poder pensar, ok, ¿cómo hago? Tengo este problema al frente. Ya lo sé, ya lo entendí, ya lo puse sobre la mesa, ¿qué solución le voy a encontrar? Y depende de nuestras capacidades. ¿Y esto con qué? Eso está basado en la información que nosotros tengamos, experiencias que tengamos antes. En tema de capacidad, nosotros vemos y hacemos, obviamente ahora no nos lo vamos a pasar haciendo pues simulacros de pandemia, pero por ejemplo nosotros siendo un país estamos en una zona sísmica, hacemos muchos entrenamientos de sismos, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos entrenamientos sobre eso desde que estamos muy chicos en el colegio, en las oficinas, en todo, nos hacen hacer esos entrenamientos. No teníamos esos entrenamientos para una situación como esta. No teníamos un entrenamiento ni siquiera para teletrabajar de manera obligatoria a todos. Entonces, muy importante para ser resilientes, ponernos a pensar qué capacidades tengo, qué conocimientos tengo y cómo he enfrentado yo problemas antes. Porque la realidad es que tenemos que ver nuestras habilidades y capacidades como esta cajita de herramientas. Yo cada vez que veo esta foto, me encanta verla y no es la realidad de mi casa. Nosotros tenemos herramientas, tanto mi esposo como yo, los dos somos ingenieros, y nos encanta arreglar, ¿no? Y tenemos un montón de herramientas. Por mi culpa, la caja de herramientas no está así. Y yo digo por mi culpa, porque cuando uso una herramienta la dejo por ahí, cerca donde la necesité, no la meto en la misma caja, la meto en otra. ¿Y por qué pongo ese ejemplo? Porque así también pasa, eso también pasa con nuestras habilidades. A veces usamos una herramienta para solucionar algún problema, algo en el pasado, alguna situación en la cual nos hemos enfrentado, y nos olvidamos que tenemos esa herramienta, porque la pusimos por ahí, no la pusimos en nuestra caja de herramientas que usamos siempre. Y está en algún otro cajón. O es una herramienta, acá se ven todas lindas, parece una cajita nueva, o es una herramienta que está oxidada, porque no la hemos usado muy cercana, tal vez está en esa cajita de herramientas, está oxidada. Entonces pensemos en nuestras habilidades como esta caja de herramientas. ¿Cuántas herramientas, cuántas capacidades, cuántas maneras hemos aprendido de solucionar problemas que podemos utilizar hoy y que no nos acordamos? No nos ponemos a pensar cuáles han sido mis experiencias pasadas, porque muchas veces, nuevamente así como la pandemia anterior, la fiebre española, queremos olvidarnos de situaciones en las cuales hemos tenido que ayudar a personas a pasar momentos difíciles, porque nos acordamos de las cosas lindas, ¿no? Entonces tenemos que pensar ok, en ese momento en el cual tuve que pasar por una situación compleja, ¿qué me sirvió? ¿Qué no me sirvió? ¿Qué herramienta tengo que utilizar y volver a usar en ese momento? ¿Qué herramienta tengo que fortalecer? Es como que estuviesen oxidadas y tengamos que limarlas un poco y ponerles aceite 3 en 1 para que funcione bien. Entonces tenemos que mirar en nuestra caja de herramientas personal, de habilidades duras y de habilidades blandas, y decir, ok, tengo algunas capacidades. Y ser además conscientes, con la parte de actitud de autoconciencia, que hay algunas que las tienen que desarrollar, y algunas que no tienen, y que en este momento son necesarias y que tenemos que tomar acción, y lo vamos a ver más adelante. No se olviden que si tienen alguna duda, me pueden hacer preguntas por el chat en cualquier momento. Entonces les pido, o les recomiendo, perdón, que pongan en esas cosas que les estoy mandando de tarea, como primero pongan una lista de todas las cosas buenas que han aprendido en esta pandemia, que piensen en aquellos momentos en su vida, en su vida profesional, en su vida personal, donde han pasado por un momento en el cual han tenido que enfrentar algo duro. ¿Y cuál fue esa herramienta que les funcionó? ¿Qué fue eso que hicieron, que los hizo salir de ese momento negativo, de ese momento difícil? ¿Y cómo pueden hacer para aplicarlo eso ahora también? Y también decir, ok, ante esta situación la verdad es que me falta esta herramienta.
y tengo que ir a conseguirla, porque dentro de mi caja de herramientas no tengo esa herramienta y es momento de desarrollarla. ¿Ok? Entonces les dejo eso de tarea también. Vamos ahora con el tercer punto, que es el punto de manejo de recursos. Cuando hablamos de recursos, hablamos de personas. A veces cuando pensamos en recursos es solamente el curso que tengo que tomar, la información que me tiene que dar mi empresa, un webinar como este, por ejemplo, y de hecho son recursos, sí. Pero uno de los recursos más importantes en los cuales tenemos que apoyarnos en momentos como estos para ser más resiliente es en las relaciones interpersonales. En momentos como estos, tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para conectar con otros. Y estamos ocupados, sí. Muchos de ustedes probablemente tienen que lidiar con temas personales. El teletrabajo no ha sido fácil. Y más aún si es que no están teletrabajando y tienen que estar en algún otro lugar, también es difícil porque no quieren relacionarse mucho con las personas, distanciamiento social, etcétera, etcétera, el miedo a contagiar. Entonces tenemos hoy que nunca hacer más esfuerzo para conectarnos. Ya no hay las conversaciones por los pasillos, ya no hay el café en la mañana, ya no hay los encuentros por la tarde. E incluso las capacitaciones, esta capacitación, por ejemplo, probablemente hubiera sido una sala donde antes hubiéramos estado comiendo unos sanguchitos, tomándonos un café. Ahora no nos lo permite, obviamente, la situación, y por ende tenemos que hacer más esfuerzos para conectar con otros. Y el conectar con otros, ¿qué nos da? No es solamente para ver cómo está la otra persona, sino es para entender qué están haciendo, qué les está funcionando, qué es lo que están pasando ustedes. Yo les cuento, nosotros somos una empresa global. Y antes que nos mandaran a cuarentena, hace 20 semanas, ya parece un montón, de hecho ha sido hace un montón, varias semanas antes, nosotros conversábamos con nuestros pares en otros países, LHH, con nuestros pares en Europa, con nuestros pares en Asia. Y lo que nos decían es, les va a llegar, empiecen a prepararse. Y esto es lo que va a pasar y lo vamos a tener que hacer así, y qué sé yo. Y muchas personas con las que hablábamos localmente nos miraban como diciendo, ¿qué me estás hablando? Pues eso no va a llegar aquí nunca. En verdad, no sé de dónde sacas esas ideas raras. Y nos sirvió muchísimo haber tenido estas conversaciones antes. Y de hecho nos sigue sirviendo ver cómo van ellos conforme van avanzando. Porque salieron antes de la cuarentena, porque tuvieron que entrenar antes a líderes con algunos temas que nosotros recién estamos viendo, que tuvieron que dejar ir a personas de organización, donde nosotros entró en diferentes etapas de cómo manejaban los temas allá, de cómo fue cuando la gente empezó a salir. Entonces, las relaciones son importantes, no solamente para sentirnos queridos los unos a los otros, sino para poder aprender del resto, tomar buenas prácticas y nosotros también compartir buenas prácticas con ellos. Entonces, es muy importante el tema del manejo de las relaciones interpersonales. Recuerden que estamos en un aislamiento físico, más no un aislamiento emocional. Entonces tenemos que tratar de conectar con las personas, llamar por teléfono, hacer reuniones de Zoom, tratar de estar, y les recomiendo que cuando se reúnan con personas, no es un grupo tan grande como este, prendan siempre sus cámaras, para que nos puedan ver y poder leer mejor las emociones de los otros. Cuento que cuando hemos hecho talleres y podemos abrir cámaras al final, la verdad es que la emoción de las personas de poderse ver es muy, muy buena. El manejo de recursos es para, lo que les he ido comentando, es para sentir realmente apoyo nosotros a ellos y ellos a nosotros. Y es importante pedir ese apoyo, lo vamos a ver en el siguiente punto. Y manejar también con mucha curiosidad lo que viene hacia adelante. ¿Qué necesito saber? ¿No? O sea, ¿qué recursos tengo que conseguir? ¿Qué viene hacia adelante, dada esta situación? Nuevamente, al haber pensado que esto está aquí para quedarse, no puedo hacer que desaparezca de un día para el otro, que la situación va a cambiar y que se está cambiando mucho la manera de ver la vida profesional y personal de las personas. Ok, ¿qué necesito saber hoy? Antes necesitaba saber cierta cantidad de cosas y lo he visto en mis capacidades, que me faltan algunas. ¿Dónde lo encuentro? ¿A quién le puedo preguntar? ¿A qué curso me puedo meter? Realmente tengo que ser curiosa, muy curiosa o curioso, para ver qué cosas nuevas tengo que aprender, qué cosas nuevas tengo que saber, qué cosas tengo que desarrollar. Dentro del tema de manera de manejo de recursos, es importante nosotros cuidarnos.
En el tema de manejo de recursos he hablado de apoyarnos, de buscar apoyar de otros, de buscar relacionarnos con otros. Y la primera relación que tenemos que cuidar es con nosotros mismos. Si alguno de ustedes ha viajado alguna vez en avión, debe reconocer esta figura. La ponen en todos los aviones y te piden que la leas antes de despegar. Yo les cuento que yo soy un poco hiperactiva. Entonces, cuando me siento en el avión y tengo de que demorarme entre que en verdad despega y todo lo demás, y uno no puede sacar muchas cosas en ese momento, me leo la cartilla una y otra y otra y otra vez. Miro las puertas de escape, todo, ¿no? Y cuando no tenía hijos, yo leía esto y bueno, me hacía un poco sentido, ¿no? Además, la verdad es que lo miraba y decía, bueno, ya lo único que me tengo que pensar es que si hay una despresurización en la cámara, en la cabina, perdón, pongo yo la máscara y ahí quedaba, porque no tenía que preocuparme por nadie más. Un menor de edad no deja solo, tenía su adulto mayor responsable. En mi mentalidad no necesitaba nada más. Y luego cuando tuve hijos, y mis hijos de hecho nacieron por una situación puntual en otro país y tenía que viajar con ellos para venir a visitar a la familia, yo leía esto y no me hacía sentido. Porque ¿en qué sano juicio a alguien se le podría ocurrir que si había una despresurización, yo me iba a poner el oxígeno antes de ponérselo a mis hijos? No había forma que en mi mente lo entendiera. Más aún cuando tuve dos. Entonces yo pensaba, decía, pongo a uno, pongo al otro y al final me pongo yo. Y la verdad es que luego cuando lo vi más racionalmente y menos emocionalmente, y me lo explicaron además cuando lo conversaba, me decían, te tienes que poner primero el oxígeno por una razón fundamental. Si tú no das una primera bocanada de aire, lo más seguro es que te quedes sin aire y no le puedas poner la máscara ni a uno, ni al otro, ni a ti. Entonces ninguno de los tres tiene chance. Si tú rápidamente te pones la máscara y la respiras y te cuidas de ti primero, inmediatamente y con lucidez vas a poder salvar a las personas que dependen de ti. Y es así como tenemos que pensarlo. Si nosotros estamos en interacción con muchas personas, como lo están ustedes, y quieren dar consejos, lo primero que tienen que hacer es cuidarse a uno mismo. Tienen que realmente ver cómo manejamos y qué cosas necesitamos nosotros. Algunas cosas importantes que quiero compartir con ustedes parecen un poco obvias y creo que ya hemos avanzado muchas semanas y mucho de esto ya lo deben haber usado, pero creo que hay muchas personas que todavía no usan todo esto. Es importante que en este momento, y dado que no tenemos horarios como los teníamos antes, no tenemos una estructura como la teníamos antes, y es más, va cambiando, y les fomento que cada vez que cambie su estructura, vuelvan a revisar esta lista, es que sigan manteniendo una rutina. Muchas veces algunas personas dicen, lo maravilloso el teletrabajo es que me puedo quedar en pijama. Yo les digo, no, aunque no usen su cámara o aunque nada, su cerebro tiene que pensar que ya no es hora de dormir, que es hora de trabajar. Entonces tienen que ponerse una ropa, no se tienen que poner la ropa que usarían para ir a trabajar necesariamente, pero tienen que cambiarse y su cerebro tiene que pensar, voy a trabajar. No es ropa de deporte, es su ropa de trabajo. Nuevamente, elijan su ropa que sea su ropa de trabajo, que sea cómoda para ustedes. Pero empiecen y terminen el día de una manera habitual. Terminen el día alimentándose bien, vayan a dormir a la misma hora, no porque ahora no salen, pueden quedarse hasta la 1 de la mañana viendo películas porque se cansan. Sigan una rutina, establezcan una rutina de una manera habitual. Planifiquen su día porque hay muchos distractores. Si es que tienen que atender cosas de la casa además de su trabajo, tienen un horario específico para los niños, para adultos mayores, o viven solos y tienen que salir a hacer compras o algo, estructuren y planifiquen su día de tal manera que no hay sorpresas y que no justo a la mitad de una reunión importante, tienen que hacer algo y no lo tenían planificado. Entonces sí es muy importante un plan, una planificación. Y no solamente para los días de trabajo, sino también para los días libres. Planifiquen sus días libres, porque si no, y las horas libres de la noche también, o temprano en la mañana, si no las planifican, lo que termina pasando es que siguen trabajando. Y necesitan parar, necesitan tener un espacio libre, necesitan hacer deporte, necesitan conversar con amigos, necesitan dedicarle tiempo a su familia, necesitan dedicarse tiempo a ustedes mismos. Dediquen, no sé, 1 hora a que ustedes escriban un diario, a lo que sea, solo para ustedes, si es que lo permiten. A veces, obviamente, no se puede. Pero sí es muy importante ese tipo de cosas para nosotros sentirnos bien.
hacer ejercicios, cuidar nuestra alimentación, no por un tema de vanidad ni de nada, sino por un tema de salud. Es muy importante que caminemos, hagamos pausas activas, que comamos bien, que comamos en horas, y que no estemos en la mitad de una reunión con alguien comiendo porque no desayunamos hasta las 12 del día. Entonces, sí es bien importante estas pautas, acordarnos reírnos de algo. La situación no es la más positiva, pero tampoco tenemos, como vimos al principio, que estar bajo una nube gris. Entonces, sí busquemos cosas que nos hagan reír, que nos hagan ver estas cosas con optimismo, compartamos buenas noticias, no nos culpemos de cosas que no tenemos injerencia, y es muy importante que no nos obsesionemos con cosas que no podemos controlar. Hay noticias por todos lados, ¿no? Y tenemos que decir, ok, ¿la puedo controlar? No. ¿Qué puedo hacer hacia adelante? Ver cómo salir de esta situación, teniendo pensamientos positivos, y muy importante, cada noche den gracias. Esa es otra tarea que les doy. Hagan una lista de cosas que dan gracias. Doy gracias a que aprendí a usar de una mejor manera el Zoom. Doy gracias que aún no me da el coronavirus. Doy gracias que todavía tengo un trabajo. Doy gracias que mis hijos están conmigo todos los días y que puedo almorzar con ellos, y antes no, solamente podía almorzar con ellos el fin de semana. Den gracias. Y nuevamente, ¿para qué? Para que en esos momentos en los cuales no se sientan positivos, esa es una bocanada de aire para ustedes. Si ustedes no hacen esto, alguno de estas cosas, sé que es mucho, no hacen esto, cuando ustedes quieran apoyar al resto, no lo van a poder hacer. Porque realmente van a estar muy estresados, con mucha incertidumbre, muy distraídos y desorganizados, y no van a poderle dar los mejores consejos al resto. Con esto pasamos al último punto, que es la orientación a la acción, donde es importante, ya aquí, después de que hemos visto la actitud, qué me falta, qué recursos necesito, etcétera, actuar. Porque hacer una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y no hacer nada, no nos va a llevar a ningún sitio con la resiliencia. Entonces tenemos que buscar ayuda. ¿Dónde la vamos a buscar, descubrir, etcétera? ¿Cómo podemos explorar opciones, ¿no? Identificar y ver qué cosas podemos hacer? Esta es la situación, ¿cómo puedo salir de ella de maneras distintas y nuevamente actuar? Y realmente resolver problemas. No estar pensando en tengo que solucionar este problema, tengo que ver una manera diferente, hay que hacerlo, hay que, y no realmente actuar. Es importante actuar. Y a veces no nos saldrán bien las cosas, y a veces esas soluciones tal vez no son las perfectas. Y a veces esas soluciones pierden vigencia rápido en el tiempo, porque nuevamente estamos en una curva de cambio, tras otra curva de cambio, tras otra curva. Pero lo importante es que tomemos acciones, veamos, analicemos y tomemos acciones correctivas para poder realmente buscar las mejores soluciones y estar ante situaciones positivas que nos va a permitir mantener esta actitud positiva en el tiempo y bajar el estrés. Cuando vemos las maneras de tomar acción, es importante, aquí entra también el tema de manejo de emociones. Y tenemos que actuar sobre nuestras emociones. Para poder manejar nuestras emociones en un día que se nos pasa volando, donde estamos una tras otra cosa, creo que una de las cosas que más se repiten es que estamos trabajando más que nunca, pues tenemos que hacer pausa, tenemos que hacer una pausa para lo que ustedes bien dijeron, identificar nuestras emociones. Cuando sientan que hay algo que los está agobiando, cuando sienten que hay algo que no están ustedes sintiéndose como normalmente se sienten, tienen que hacer una pausa y realmente reflexionar cómo me siento y por qué. E identificar esa emoción. Es decir, me siento mal, pero no sé qué es lo que me está pasando. O sea, me siento rara, me estoy peleando con todo el mundo, nadie me soporta, dicen que estoy así, o estoy muy triste, tengo ganas de llorar todo el tiempo, lo que sea, esa emoción que les pase por la mente. Identifiquen la emoción, pero no la emoción de por encima, sino la emoción de fondo. Porque a veces lo que sentimos es, no sé, podemos sentir tristeza, pero ¿tristeza de qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esa tristeza? Estoy sintiendo angustia. ¿Por qué estoy sintiendo esa angustia? Realmente, ¿cuál es esa emoción de fondo? No la primera, sino esa emoción que realmente está al fondo. Y cuando realmente tengamos definida esa emoción, realmente vamos a poder tomar acción. Pero como vimos en el tema de inteligencia emocional, si no la identificamos y sabemos cuál es, no vamos a nosotros poder controlar la emoción. Entonces, ver, ok, ¿qué quiero lograr con esa emoción? ¿Quiero evadirla? ¿No? Quiero realmente pasar la página, quiero pasarlo a algo positivo,
¿Y qué me está generando esa emoción? Porque muchas veces el problema no es qué cosa hacer nosotros, sino hay algo que me genera esta emoción y tengo que evadir esa situación. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar acciones sobre nuestras emociones, ayudando a tomar acciones realmente para lograr el mejor resultado. Perdón, dice mejor, debería ser mejor, disculpen. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones? Debemos, lo primero, si es que se puede, es alejarnos del estresor. ¿Qué nos está generando estrés? ¿Qué es lo que nos está generando estrés? ¿Puedo alejarlo o no? ¿Se puede? ¿No se puede? A veces no se puede, ¿ok? Pero a veces estamos preocupándonos por cosas que no podemos cambiar y que realmente nos podemos alejar. A veces conversamos con personas y decimos, cada vez que converso con esta persona es terrible, porque me pongo de mal genio, me angustia. ¿Tienes que hablar con esa persona? ¿Es importante? ¿Es parte de tu equipo? ¿Es parte de tu familia? ¿No? Entonces, habla con esa persona menos. Te está generando daño, ¿no? Otra opción es realmente cambiar la percepción del estresor. Es algo que nos está generando y que nosotros mismos nos da miedo, nos da incertidumbre, nos da tristeza. Pero si es que vemos realmente qué es lo que nos está generando, entenderlo mejor y decir, ok, ¿cómo hago para ver esto de una manera distinta? Cambiar la perspectiva, cambiar esa percepción del estresor y realmente cambiar esa emoción. Y si vemos que no podemos alejar el estresor y nosotros solos no podemos cambiar la percepción de ese estresor, tenemos que buscar apoyo en otras personas. Y es algo, y probablemente es algo por lo cual muchas personas se acerquen a ustedes. Y cuando no, y a ustedes que los buscan y a mí que muchas veces me buscan, qué es lo que nosotros recomendamos para apoyar a otros y brindar apoyo y empatía a otras personas ante estrés? Nuevamente son 3 pasos. Lo primero es observar a las otras personas, porque a veces vemos esa persona no está como antes, no la siento cercana o la siento distinta, creo que tiene algo. Pues es importante escucharlos, escuchar a esas personas, no solamente lo que dice, sino lo que no dice. O sea, de la nada me ha dejado hablar de esto, de la nada ya no comenta sobre esto. Hay algo que ya no me está diciendo, ¿no? O antes me llamaba y ya no me llama, algo pasa. Entonces sí es importante escuchar lo que dice y darnos cuenta que no dice. No solamente escuchar qué dice, sino cómo lo dice. Porque a veces pareciera que las cosas están bien, pero el modo de las personas, y es por eso muy importante no solamente textearnos por WhatsApp o correos electrónicos, sino hablar por teléfono, tener conversaciones como esta que estamos tratando de tener, donde ustedes me ven, y ver cómo dicen las cosas. Porque a veces dicen, sí, estoy bien, estoy bien. Yo les digo, sí, estoy bien. Claramente ustedes ven que estoy molesta, ¿no? O sea, todo mi lenguaje corporal está diciendo otra cosa. Y observen también cambios en comportamiento. Algunas personas son negativas de por sí, y siempre han sido negativas, está bien. Pero si esas personas negativas de la nada están más negativas, o personas positivas están negativas, personas que son alegres están tristes, ese cambio implica algo. Hay algo más que les está pasando. Entonces, una vez que observamos y levantamos evidencia, de cierta manera, es el momento de hacer preguntas. Hacer preguntas de manera muy cautelosa, ¿no? Y poder nombrar a la persona. Decirle, mira, la verdad es que me he dado cuenta que estás así, tal vez estoy equivocada, pero ¿te pasa algo? Porque cuando te observé, me causó un poco de preocupación. Entonces, decirles qué es lo que me causa eso. Si la persona está muy irritable, decirle, mira, yo entiendo, últimamente te noto más irritable, y que tú estés así hace que yo siente que no estoy haciendo bien las cosas. ¿Es un tema conmigo realmente o te está pasando algo? Entonces, sí es importante no solamente decirle qué cosa estás observando, sino eso cómo te afecta a ti también y por qué se lo estás diciendo. Decirle, ¿cómo te sientes? Realmente, ¿cómo te sientes? Ojo, que nosotros querramos apoyar a otros no implica que ellos quieran recibir el apoyo. Entonces es muy importante que nosotros se los ofrezcamos, que los escuchemos, si es que ellos están dispuestos a hablar, que generemos empatía y validemos sus sentimientos. Si vamos a decir esto, ojo, muy importante, si vamos a rendir apoyo, y alguien dice, estoy triste porque, no sé, porque mi gato no quiere comer. Y uno lo primero que hace es decir, oye, ¿en serio te estás preocupando por tu gato? O sea, nada que ver. ¿Qué va a pasar con la otra persona? Se va a cerrar. Entonces hay que entender por qué es importante su gato para esta persona y cómo sacarlo de ese estresor, obviamente. Porque puede ser que el gato sea la única persona que ellos, el único animal vivo que vive con ellos.
era el gato que le regaló su mamá, que ya no está con ellos. Tenemos que validar sus sentimientos, porque nuevamente la empatía no es reaccionar como uno reaccionaría, sino realmente ponernos en el lugar de otro y entender su sentimiento. Entonces, al entender y validar su emoción, entiendo que estés triste, ¿cómo te ayudo? Entiendo que estás molesta, ¿cómo te ayudo? Entiendo, realmente lo entiendo, empatizo, no juzgo. Y si ustedes han pasado por una situación que les parece similar, o aunque no sea nada similar, decirles, mire, yo en algún momento cuando me he sentido un poco triste o molesta o así, sé que no tiene nada que ver con la situación específica tuya, pero me ha servido A, B, C, D. Me tomo un café, salgo a respirar en la ventana, me meto 10 minutos bajo la ducha, juego un juego electrónico, veo una serie tonta. ¿Qué cosa hago? Es muy importante decirle, pero no decirle, mira, lo que te va a servir es tal cual. No, mira, yo en esa situación me ha pasado esto y uso eso. De repente algunas cosas que hago te sirven. Y recordando siempre, cuando hablemos con otros, que hay que ser respetuosos con sus límites personales. Si la persona no quiere hablar, lo dejamos ahí. Tratamos de ayudar, la persona no quiere, no está listo, no los empujemos. Porque lo único que vamos a encontrar va a ser rechazo. A veces solamente escuchar y no decir qué hacer es suficiente. Solamente, y es más, a veces solamente hablarles nosotros a ellos, para ellos es suficiente. Y si bien les dije el tema de tratar de empatizar y que sé yo, que es tratar de ponernos, es decir, no decirles, sé cómo te sientes, porque las experiencias de cada uno son distintas. Lo que hay adicional es distinto. Aun cuando hayan tenido una experiencia más o menos parecida, todo lo que traemos atrás de nuestra experiencia puede hacer que se sientan de una manera diferente. Por eso es decirles que es, mira, yo estaba en una situación que no es igual a la tuya. Y yo la verdad es que me sentí frustrado, me sentí estresado, esto, y nuevamente hice esto. Más no, mire, yo me sentí igualito que tú. Y en esa situación yo hice eso y a ti te va a servir de todas maneras. Porque no es una realidad. No podemos saber si se sienten igualito que nosotros y si a ellos realmente les va a funcionar lo que nos funcionó a nosotros. Si se comprometen a ayudarlos, a decirles, mira, te voy a llamar todas las mañanas para asegurarme que estés bien, llámenlos todas las mañanas. Si les dicen que les van a recomendar un libro que les va a servir un montón, mándenles el libro. Tienen que ser realmente consecuentes con lo que les han dicho que van a ayudar y, por supuesto, mantener la confidencialidad del caso. Entonces, eso un poco resumiendo es que tenemos que tomar acción y conectarnos, que es el último punto del tema de la acción. Un poco para resumir, es importante que manejemos nuestra actitud, que realmente la manejemos, que no nos dejemos consumir por nuestras emociones y por la negatividad que hay en el ambiente. Veamos las cosas con optimismo, realmente, y seamos muy conscientes y manejemos muy bien nuestra inteligencia emocional. Construyamos nuestra capacidad. Hoy más que nunca tenemos que aprender y realmente apalancarnos en aquellas herramientas que tenemos para salir adelante y si no, desarrollarlas. Realmente expandir nuestros recursos, tanto recursos duros como los blandos, entablar relaciones con personas. Y muy importante, liderar realmente y tomar acción para estar bien, para realmente nosotros estar bien y asegurarnos que el resto, o por lo menos tratar que el resto esté bien también. Con esto los dejo, hemos tenido casi una hora, estoy justo a 2 minutos para responder, creo que van a poner en el chat, Cindy, una encuesta para que ustedes llenen. Espero les haya servido estos minutos que he conversado con ustedes, hemos tratado de darles cierta información para que realmente puedan ustedes ser más resilientes, tener más herramientas para que ustedes estén mejor y que las personas que están en contacto con ustedes estén mejor también. Sin más que decirles, acaba de aparecer en pantalla un tema de satisfacción. Pueden marcar del 1 al 10 sobre estos puntos. Y Cindy, no sé si quieres dar algunas instrucciones, o Benito, los dejo con la pantalla. Muchas gracias. Listo. Gracias, Jimena, como siempre, buenísimo tenerte acá. Muchas gracias a todos nuestros clientes de Marsh. Siempre tratamos de traerles lo mejor para ustedes en momentos diferentes de todas las coyunturas. No sé si habrá alguna consulta que quieran decirle a Jimena. Aprovechemos que estamos todos ingresando acá a la votación. Hasta ahora, Jimena, tú realmente no la puedes ver, o sí la puedes ver, pero vas muy bien. No sé si hay alguna consulta, nos quedan un par de minutitos, aprovechar la presencia de Jimena. Lo que necesiten.
Igual si es que hay alguna pregunta después, las pueden hacer llegar y encantada los respondo. Probablemente algunos se van a tener que desconectarse, que acá la puntualidad es algo que me encanta. Creo que cuando decimos qué cosas nos hemos aprendido, creo que la puntualidad en tiempos de pandemia es maravillosa, dado que el tráfico no juega en nuestra contra. Nuevamente agradecerles por su tiempo, por su disposición, por haberse quedado conectados todo este tiempo, y encantados de estar con ustedes en cualquier otra oportunidad. Nada, puro agradecimiento. Nada, buenísimo, entonces, lo dejamos ahí. Jimena, mil gracias. Gracias a todos nuevamente y espero vernos pronto, algún día ya en persona. Ojalá, ojalá. Ojalá que la próxima vez sea un auditorio y comiendo los sandwichitos y un cafecito antes de empezar. Lindo, buenísimo. Listo, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.